Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal estáis? Bien, bueno, pues hoy vamos a reaccionar a uno de esos directos que parecen pequeños hasta que empieza a sonar. Tatsuya Kitani es conocido por muchos como el bajista de Yorushika, pero aquí cambia completamente el papel. Deja el bajo, toma la guitarra y demuestra por qué es uno de los músicos más completos de la nueva escena japonesa. Así que bueno, tengo curiosidad por ver cómo funciona este Cinnamon en directo, que es, digamos, de lo que se trata, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo podemos reaccionar a él. Seguramente tiene muchos matices, es una canción bueno, tratándose de Kitani, pues todo puede ocurrir, ¿no? Es de 2021 y bueno, es uno de los sencillos de Kitani y bueno, que combina rock alternativo, indie, pop, así que bueno, me espero mucha mezcla, me espero que bueno, que sea elaborado, así que sé que pertenece al Hughes o Hacks Volumen 2 grabado en el Shibuya Club 4, así que bueno, por las condiciones de lo que él tiene que ser cercano, es decir, cercano a lo que es el ambiente, ¿no? Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, pues ya sabéis, le dais al botón del like hasta reventarlo, suscribiros, la campanita y vamos allá. 柳田が好きだよって言ってくれた曲をやります。シナモンという曲です。カーテンを透かす夜の朝の太陽がまぶたをひっぺがして一つずつを癒すコーヒーをありがとうところで君はどこの誰この体が想像決してあらんと願う愛を飾るぞ年の夜あなんて恐ろしい僕らは少し不幸せなだけなのにね Pues impresionante, porque ya me figuraba yo que iba a haber bastante mezcla. Claro, teniendo en cuenta que él es bajista, digamos, como su rol principal, ¿no? A lo que se dedica principalmente es ser bajista, cuando utiliza una guitarra, el tema rítmico lo lleva metido en vena, ¿no? En la sangre. Bueno, a ver, la letra utiliza el aroma de la canela como símbolo de los recuerdos imposibles de borrar. La fragancia representa una memoria emocional que permanece incluso cuando la relación ya ha terminado. Mezcla dulzura y amargura, creo yo que a partes iguales. Claro, es una canción que va mezclando armonías cálidas con una melancolía, ¿no? Que se ve, ¿no? Es constante. Y más que hablar de una ruptura, habla de cómo ciertos recuerdos permanecen vivos a través de los sentidos y siguen condicionando la forma en que entendemos el amor. Así que, bueno, la letra es muy interesante.
Lo primero que me llama la atención es el enorme control de las dinámicas. La canción no busca un gran estallido, construye la tensión poco a poco mediante pequeños cambios de intensidad. Este directo además deja respirar cada instrumento, se permite apreciar cómo la guitarra rítmica mantiene el pulso, lo que yo iba haciendo el gesto, mientras que el teclado va rellenando espacios, así como si fuera una especie de colchón armónico. Es una actuación contenida, pero precisamente esa contención genera una sensación constante como de intimidad, ¿no? Em, bueno, la interpretación, por lo que estoy viendo, destaca por su naturalidad. Kitani está evitando cualquier exceso teatral, transmite seguridad, seguridad desde la sencillez. Y la banda entiende perfectamente cuándo debe ocupar espacio y cuándo debe desaparecer para dejar respirar la voz, ¿no? La parte cantada. Me parece que el resultado es muy elegante. Por supuesto, la precisión rítmica está conviviendo con la sensación. No sé si tenéis la misma sensación que yo, que es casi eh, improvisada, ¿no? Que hace que todo parezca espontáneo, aunque creo que evidentemente está cuidadosamente, todo está construido al milímetro. Bueno, vamos a retomar y de momento me gusta mucho lo que estoy viendo. Venga, seguimos. あなんて恐ろしい僕らは少し不幸せなだけなのにね揺れるの首筋から香ったじゃこの奥に少し覚えのある匂いがした愛をもっとくれないか苦くても構わないよさすれだった頃には甘ったるい人差ししなものしてしまった幸福を他の誰と取り戻せばいいのあの人の好きなお茶の匂いの鼻につく甘さをまだ思い出せる君の髪も声も肌も仕草も全て見たこともないほど素敵だあなんていじらしい僕らそれでも幸せとは遠いね愛を Muy bien, muy bien. Además, me gusta mucho la manera que tiene de cantar, que ahora iremos a analizar. Em, bueno, a ver, Kitani, vamos a darle el enfoque como guitarrista. Como guitarrista, Kitani utiliza un enfoque como muy limpio, muy preciso. Los acordes están ahí manteniendo el pulso, ¿no? De forma constante. Va introduciendo pequeños acentos rítmicos. El objetivo es hacer avanzar la canción, pero sin romper la atmósfera. Es decir, no busca un lucimiento técnico, sino servir al desarrollo emocional del tema. Eh, a niveles técnicos él está como tranquilo, no casi introspectivo, pero transmite seguridad, ¿no? A ver, es alguien con mucha experiencia, conoce perfectamente el espacio que debe ocupar en cada momento y lo mismo con la interpretación, ¿no? Ahora, como cantante, em, creo que su fuerte es la capacidad expresiva, más que la exhibición técnica. Es buen cantante, pero dentro de un rango, es decir, dentro de unos niveles. No es un cantante top, pero sí es bastante bueno y tiene oficio, sabe la manera en la que hay que respirar, tiene un timbre muy natural, no intenta exagerar el vibrato ni la potencia, sabe que ese no es su juego.
¿vale? Es decir, no es con lo que puede destacar, pero sin embargo, al nivel interpretativo, es muy cercano y muy creíble. Claro, el control dinámico es uno de sus puntos fuertes. Comienza muchas frases con un volumen como contenido, deja que la intensidad vaya creciendo y, y claro, todo depende de la emoción, ¿no? Cuando la emoción lo requiere, pues va jugando con eso. También juega con el aire, con la gestión del aire y así em, evita que la canción pierda la intimidad, ¿no? Que quiere darle, incluso cuando el tema tiene como más fuerza, aún así no quiere perder eso. Tiene buena dicción, yo creo que sobresale en eso. También eh, muy clara incluso las partes más delicadas en las que a lo mejor no hay tanto, tanto volumen. Claro, ahí tiene que tener control, tiene que hacer que cada palabra conserve ese peso emocional. em, y bueno, es técnicamente lo que decía, ¿no? Transmite calma y no necesita pues grandes alardes para captar la atención. Y me gusta cómo va jugando con los agudos y los graves, ¿vale? Va subiendo y bajando. Está muy interesante todo lo que hace. Am, Destaca también a su lado el bajista. Em, Sostiene toda la arquitectura armónica de la canción. No se limita a seguir la tónica, la raíz, ¿no? Sino que lo que quiere es desarrollar como pequeñas líneas melódicas, ¿vale? De las secciones para que haya siempre movimiento. Así que nada, está todo muy bien. Venga, retomamos y seguimos. あなんていじらしい僕らそれでも幸せのは遠いね愛をもっとくれないか苦くても構わないよささくれだった頃には甘ったるい人さししなもん 目をつぶっても耳を塞いでもビクをくすぐるせいで忘れてしまうことも叶わないんだ愛をもっとくれないか苦くても構わないよあの人と同じように甘ったるく微笑むだけ僕はずっと嫌いだった遠い国の匂いがした心がぎゅっと懐かしてその日々をもう一度でありがとう Magnífico. Desde luego tiene una clase impresionante. Bueno, pues, a ver, cositas que vamos a decir, ¿no? También, como hemos visto, el teclado tiene un papel fundamental, ¿no? En esa identidad sonora de la actuación, las capas armónicas que van rellenando los silencios, siempre dejando espacio para la voz, ¿no? Pero aportan profundidad, eh, dan esa atmósfera melancólica, está chulo. Así que nada, Cinnamon, pues es un tema que demuestra que Tatsuya Kitani es una figura muy interesante dentro del rock alternativo japonés contemporáneo y, y combina una composición como muy cuidada con una interpretación sincera y consigue que cada detalle tenga un propósito emocional. Así que
siempre sin caer en los excesos, así que lo veo fenomenal. Muchísimas gracias, Luca, que patrocina esta reacción. No sé si lo había comentado porque me he emocionado mucho con el tema de Kitani. Y al final, no sé si lo he dicho al principio, pero Luca patrocina esta reacción, así que, bueno, que nos trae mucho Yorushika y era natural, ¿no? Que nos pudiera traer a Tatsuya Kitani. Bueno, pues gracias de nuevo, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.